Pero bueno, vamos a hablar con Elpidio Báez, ¿verdad? Que está ahí en línea, que es diputado de la República, miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Y a mí me gustaría comenzar con Elpidio, aparte de darle la bienvenida, hablar de una propuesta que hizo Ito en una entrevista que hicimos, creo que el lunes, aquí en el programa, donde él planteaba la idea de que si como una manera de aligerar las elecciones que vienen, si un candidato sacaba por lo menos 10 puntos por encima del otro, no se hiciera una segunda vuelta. No, esa no fue la propuesta, no fue así. Así no fue. Él dijo que el candidato que sacara el 45%. Y le llevara al 10% No, al que tampoco. Que el que sacara el 45%. Bueno, es recoger la propuesta de Peña Gómez en el 1994. Vamos a decir que 45. Yo la verdad que como hablamos mucho... Fue que el 45%, pero así que fue lo que él planteó. Que no se necesite el 50 más 1 como está planteada. Y evidentemente, una de las cosas que yo le pregunté es que si la oposición aceptaría también el mismo acuerdo. Entonces le dijo, no, porque la oposición va a ganar. Y yo no sé si él lo hacía porque entiende que la oposición va a ganar, pero si las cosas se dan al revés, habría que ver si la oposición acepta. Bueno, vamos a escuchar vamos a ver qué nos dice Elpidio Báez y si entiende que esta es una cosa que tendría que irse al Congreso también. Sí, tiene que haber una reforma. Bienvenido. Elpidio. Gracias. Un gran placer saludarlo. Muy bien. Siempre me nutro con ustedes. Todas las mañanas. Muchas gracias. La propuesta de Ito. ¿Usted escuchó la propuesta de Ito? Proviene de un legislador que tiene 4 periodos. Por eso me resulta a mí contraproducente que un legislador de la experiencia de Ito Bisonó esté proponiendo una violación a la Constitución y esté proponiendo que se viole la ley electoral. La Constitución establece un sistema de doble vuelta. Si el candidato a la presidencia no logra la votación absoluta, es decir, 50% más un voto, eso lo establece la Constitución, un sistema de doble vuelta. La ley electoral amplía e incluye la fecha cuando debe celebrarse la segunda vuelta. La primera vuelta se celebra en el mes de mayo. Y si no se alcanzare el 50 más 1, entonces se celebra una segunda vuelta en el mes de junio. Ito Bisonó está proponiendo que se viole esa constitución que él dice defender y que se viole la ley electoral por la que él votó. Yo lo que entiendo es justamente que hay todo un debate ante la pandemia. La pandemia está provocando y la posibilidad cierta de que no haya elecciones antes del 16 de agosto. Y si no se celebran elecciones para renovar las autoridades el 16 de agosto, entonces el país se encamina a un vacío de poder. El debate jurídico en estos momentos se centra en cómo solucionar constitucionalmente este tema. Y yo entiendo que en caso de que no se celebren las elecciones el 5 de julio, yo entiendo que el liderazgo político debe sentarse en una mesa de diálogo y producir una reforma a la Constitución. Porque, por ejemplo, la Constitución no es clara. La Constitución no te dice a ti cómo debe de procederse en caso de que una crisis como la que estamos viviendo en el orden de la salud o una crisis social o económica generada por otros factores anulen un proceso electoral. ¿Quién debe y cómo debe gestionarse para celebrar las elecciones luego de que concluya el mandato constitucional establecido? Elpidio.
Precisamente lo que tú estás planteando de un vacío para el 16 de agosto, hay un grupo de juristas que elevaron ayer una inconstitucionalidad a la ley electoral 1519 que establece que si en el caso de que no haya elecciones el 5 de julio, como está establecido ahora, y que lleguemos al 16 de agosto, ellos plantean que la Junta Central Electoral se convierta en como una especie de poder ejecutivo y legislativo y que la Junta ejercerá las funciones del poder ejecutivo y deberá convocar elecciones a celebrarse en 30 días. ¿Qué tú entiendes sobre esto? Si esto es factible. Esa propuesta es contraria a la Constitución, porque la Constitución establece cuáles son las funciones de la Junta Central Electoral. Organizar las elecciones, garantizar que las elecciones transcurran con transparencia, con confiabilidad y que todos los sectores participen de esas elecciones. La función de la Junta Electoral, consignada en la Constitución, no es ejercer la poder ejecutivo, aún haya una situación institucional. Esa propuesta que están haciendo ahorita no es para modificar la ley electoral, es para modificar la Constitución. Es como si se pretendiera que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional algunos artículos de la Constitución. Pero la Constitución no establece... No está para sustituir al Poder Ejecutivo, está para organizar en el orden administrativo las elecciones, los distintos niveles de elecciones, pero no para ocupar una posición que le compete a un poder del Estado. Elpidio, la Constitución de la República no tiene establecido la forma de cómo resolver un vacío político, una crisis política como la de que si se llegase el 16 de agosto, que establecerlo. Entonces los partidos políticos tienen que ahora, y ustedes los legisladores, llegar a un acuerdo para reformar la Constitución o agregarle un transitorio a la Constitución que establezca qué hacer en caso de que eso llegue ahora o en el futuro. Yo entiendo que el liderazgo político nacional, porque tenemos tiempo para hacerlo, porque ese es el otro tema. El liderazgo político nacional tiene el tiempo para sentarse y ponerse de acuerdo. Mira, Máximo Castro Silverio, en la más reciente reunión de los diputados, llevó una propuesta y anunció que va a formular una propuesta que es la de fijar por ley el cambio de fecha anunciado por la Junta Central Electoral para celebrar las elecciones. Máximo Castro, en representación del reformismo, ha dicho que la Junta no debió establecer por resolución el 5 de julio para celebrar elecciones, porque excedió a sus funciones. Entonces ellos van a proponer que la fecha para celebrar las elecciones puede ser el 5 de julio, puede ser otra fecha, sea debatida en las cámaras legislativas. Yo pienso que ese es un buen momento para que el liderazgo político se ponga de acuerdo y pacte justamente un transitorio en la Constitución, porque es que la Constitución tiene una zona oscura, la Constitución tiene un vacío que no le permite al liderazgo político tener una claridad de qué puede suceder en caso de que no haya elecciones antes del cambio constitucional de las actuales autoridades, porque a todos nos vence el periodo constitucional el 16 de agosto y nace un nuevo periodo constitucional, solo que hay un estado de excepción generado por una crisis sanitaria a nivel mundial que está en pleno desarrollo en nuestro país. Elpidio. Esa es la realidad. Esa propuesta está mal encaminada. No es declarar la ley electoral, no.
Porque la ley electoral lo que hace es ampliar lo que establece la Constitución de la República en materia de celebración de elecciones y establece cuáles son las funciones específicas y puntuales de la Junta Central Electoral. Elpidio. La función de la Junta Central Electoral no es ocupar un puesto que debe desempeñar uno de los tres poderes del Estado. Elpidio, ¿es cierto que la Constitución no establece una solución definitiva si no tenemos gobierno electo el 16 de agosto? Pero es iluso pensar que un país se deja sin cabeza. Si las autoridades no son electas, evidentemente que van a continuar las autoridades electas a nivel de Poder Ejecutivo, a nivel de Congreso, hasta que hayan esas elecciones. Pero, esa es una de las interpretaciones. pero yo quería referirme específicamente a la propuesta que insiste Ito, porque aquí hay un precedente en la República Dominicana, que fue en el año 2000, cuando en el caso del presidente Hipólito Mejía, que sacó 49.8% de las elecciones. Sí, no sacó el 50+1. Y el presidente Balaguer dijo que ese hombre había ganado y que por tanto no iba a ir a una segunda vuelta y por tanto el PLD también Danilo Balaguer fue Danilo Medina, que hizo una rueda de prensa lo para dijo, anunciar que no se iba a presentar. Está bien, para la segunda pero vuelta. lo dijo porque Balaguer no apoyó, no decidió apoyar ir a una segunda vuelta. Entonces, sobre la base de ese precedente, lo que quiero preguntar ¿es posible que los partidos se pongan de acuerdo para, incluso sin modificar la Constitución, decir, bueno, si alguien saca 45 o saca 40 y el más lejos saca 30, pues vamos a abstenernos de ir a una segunda vuelta, porque ya es una decisión, digamos, administrativa de los partidos ir o no ir a una segunda vuelta? ¿Estaría el PLD de acuerdo a un pacto de esa naturaleza? No, no puede estar de acuerdo porque se violaría la Constitución. Y acabamos de venir de un proceso en el que un sector de la sociedad salió a la calle para decir que defendía la Constitución. Fueron al Congreso, todos los días se instalaban haciendo manifestación diciendo que asumían la defensa de la Constitución y que la Constitución no se tocaba. Ahora no pueden estar de acuerdo con que se viole la Constitución. Elpidio. El PLD no está de acuerdo con una violación de la Constitución. Esa no es la vía para dar una respuesta al tranque que se puede armar en caso de que no haya posibilidad de celebrar elecciones el 5 de julio. Elpidio. La salida es que el liderazgo político se ponga de acuerdo para modificar la Constitución de modo tal de que la respuesta a las circunstancias actuales sea que la Constitución contenga esa respuesta. Esa es la salida. La salida es modificar la Constitución y estamos a tiempo para hacerlo en caso de que el liderazgo político se ponga de acuerdo. Pero el liderazgo político no se puede poner de acuerdo para violar el sistema de doble vuelta. Elpidio. La Constitución que saque 50% más un voto, ese gana las elecciones de la primera vuelta. Si ningún candidato alcanza ese porcentaje, entonces se celebrará una segunda vuelta con las dos candidaturas más votadas. Y lo que hace la ley electoral es ampliar ese precepto constitucional. Elpidio. Porque no puede haber acuerdo entre líderes políticos para violar una ley, una constitución que es de orden público. Elpidio. Los textos públicos no pueden ser modificados por acuerdo entre las partes. Esta es la realidad. El cambio hay que hacerlo en la Constitución y en las leyes, pero nunca por convención entre particulares. Elpidio, antes de comenzar a entrevistarte, hablábamos del problema del vertedero de Duquesa y la ley de residuos sólidos que todavía está en el Congreso y que es una ley prácticamente terminada.
La última vez que participamos en las discusiones también participaron los empresarios y que parece que el nudo lo tienen los empresarios. ¿Cuál es la situación que República Dominicana no se ha podido dar esa ley de residuos sólidos? Mira, tú tienes toda la razón. Esa ley está priorizada, ha sido priorizada por el Poder Ejecutivo y por el Congreso de la República. Yo participé en una reunión convocada por el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional. Y entre los temas discutidos, nosotros acordamos priorizar un conjunto de iniciativas, la mayoría de las cuales ya fueron aprobadas. Y una de las iniciativas priorizadas justamente es esa ley. El presidente de la República estableció como una de sus prioridades que la ley que regula los residuos sólidos de la República Dominicana fuera aprobada durante este periodo, que concluye el 16 de agosto. Como tú acabas de decir, ¿dónde está el problema? El problema está en los empresarios que han venido pidiendo un plazo más largo para ellos adecuar sus empresas a los cambios. Ese es el tranque, porque gradualmente se ha estado planteando que la mayoría de las empresas que producen plástico, funda plástica, silla plástica, todos los artículos de plástico están llenando de basura los fondos de los ríos, los fondos marinos, los sistemas de alcantarillado están, todo el mundo ve que cuando aquí llueve, la capital se convierte en un solo lago, pero se debe a la cantidad de vasos plásticos, vasos foam, funda plástica, esa basura que va y llena y tapa los invernales. Bueno. Nosotros hemos sostenido muchas reuniones con los empresarios, pero el tranque está en el periodo de adecuación de esas empresas cuando se decida eliminar los plásticos de un solo uso, porque ese es otro tema. De modo que el Congreso ha estado empujando, ha estado trabajando, como tú acabas de decir, Geraldino, son los empresarios que en los procesos de negociación han mantenido frenada la aprobación de esta ley que regula los desechos sólidos en la República Dominicana. Muchísimas gracias, Elpidio Báez, por tu participación en el día de hoy, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. Ya tendremos otras oportunidades de conversar contigo.